Bueno, saludos de nuevo a todo el mundo. A ver, en la línea de los vídeos que estamos haciendo sobre las preguntas más frecuentes que nos soléis hacer y demás, hay una que es bastante recurrente y que nos suele, y además es bastante determinante, tener claro este tipo de cosas a la hora de ponerse en marcha, y es cuándo se crían caracoles o cuál es la época para criar caracoles, ¿vale? Esta es una pregunta o más que una pregunta, es un concepto que tenerlo claro os va a ayudar muchísimo, porque tenerlo claro es entender el caracol, es tener claro cómo funciona el caracol. Tenéis que saber que la licicultura o la cría de caracoles es una actividad estacionaria, ¿vale? Es decir, va a haber una época del año en la que vamos a tener mucha actividad y va a haber una época del año en la que vamos a tener poca actividad o ninguna. ¿Vale? Y esto es así, el animal es así. No me sirve que, bueno, es que yo le doy condiciones, yo le doy no sé qué. El animal es estacionario, necesita periodos de actividad y necesita periodos de inactividad. Y necesita que esos periodos vayan lo más acompasados posibles con lo que es su periodo natural, o sea, el calendario, digamos, ¿no? Esta época va de más o menos mediados de marzo hasta más o menos mediados de septiembre, más o menos, ¿eh? O sea, desde el inicio de la primavera hasta el inicio del otoño. Esos son los meses en los que vamos a poder criar caracoles. Y esto es determinante tanto cuando ya estás criando, o sea, cuando ya tienes tu granja en marcha, que es algo que tienes que tener en cuenta. Los alevines tienen que entrar en tu granja más o menos a mediados de marzo o finales de marzo, depende un poco también a nivel geográfico, ¿eh? No me toméis esto como la Biblia del calendario del caracol, porque no es así. O sea, hay sitios en los que esto se adelanta un poquito y hay sitios en los que esto se atrasa un poquito. Pero no hay sitios en los que esto desaparezca. O sea, la estacionalidad del caracol no desaparece en ninguna parte de la península. Da igual que tengáis temperaturas buenas todo el año, da igual que tengáis lluvias todo el año, da lo mismo. El caracol va a tener momentos de actividad y momentos de inactividad, ¿vale? Entonces, esto tenerlo claro porque es fundamental. Y es importante tenerlo claro, como os digo, en el día a día de vuestra granja, si ya tenéis granja y tenéis que ponerlo en marcha. Y es importantísimo tenerlo en cuenta también si vais a arrancar con vuestra granja. Hay veces que nos llega gente que dice, yo quiero montar una granja y demás y demás, pero quiero hacerlo ya. Pero quieres hacerlo ya, pero si es junio, ya, pero yo quiero empezar ya. Pues junio no es un buen momento para empezar una granja. O sea, cuando os planteáis empezar una granja, tenéis que empezar a pensar en la época del año en la que vais a tener que empezar con la actividad. O sea, no sirve de nada tener la granja terminada en septiembre, o no sirve de nada tener la idea y ponerla en marcha en junio, porque vais a perder un año, porque vais a perder recursos, porque vais a perder tal, ¿vale? Así que, ¿cuándo se crían caracoles? Se crían caracoles a lo largo de toda la primavera. El verano, sobre el verano hay que controlarlo. Bueno, esto serían cosas más de asesoramientos y demás, porque o sea, hay que hacer cosas para que el verano no sea un problema. Y parte del otoño o el inicio del otoño, ¿vale? Y es así. No le deis muchas vueltas porque es así, ¿vale? Así que nada, pues encantado de haberos ayudado, si es que os hemos ayudado, y si no, pues a lo mejor es otro vídeo el que os puede ayudar, ¿vale? Venga, un saludo a todo el mundo y hasta la próxima.